Gracias, bienvenidos, bienvenidos todos a este evento tan importante desde la perspectiva del derecho internacional, de las relaciones internacionales, de la paz del mundo. En México, de pronto existe la percepción de algunos de que el conflicto en Ucrania está demasiado lejos de México, y sin embargo hemos visto las implicaciones que este evento ya ha tenido en México. No vayamos más lejos, en el precio del petróleo, en el precio de los energéticos, en el precio del gas, entre otros, como pueden ser la alza en la tasa de intereses. Entonces, hoy el mundo de alguna manera se ha vuelto pequeño, y lo que sucede en una parte del mundo se refleja en la otra. Y sobre todo cuando se trata de un conflicto tan relevante como lo es el conflicto entre Rusia y Ucrania, de la Federación Rusa y Ucrania, cuando diversos países de la Unión Europea, Estados Unidos de América, han condenado el conflicto. México mismo en el Consejo de Seguridad, la invasión a Ucrania. Y por otro lado, en donde existe este conflicto importante entre la invasión de la Federación Rusa y la organización del Tratado del Atlántico Norte. Entonces ya nos dirán, tenemos hoy un panel verdaderamente extraordinario por algunos de los expertos en materia internacional, la diplomacia internacional, uno de los expertos más acreditados con los que cuenta nuestro país. Tenemos con nosotros al embajador eminente Rubén Beltrán, y los voy a mencionar por orden alfabético del apellido, quien es diplomático de carrera, ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1981, ascendió al rango de embajador en abril del 2005 y en abril del 2017 fue nombrado embajador eminente. Se desempeñó como embajador de México en Chile cuando optó por el retiro anticipado hasta el 2018, y anteriormente fue embajador de México de manera muy importante aquí ante la Federación Rusa, concurrente además ante las repúblicas de Armenia y Belarus. Y además fue subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores en México, y ha fungido como cónsul general de México en Nueva York, Los Ángeles y Phoenix. En la Organización de las Naciones Unidas fue director para América Latina y el Caribe de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, así como director de coordinación de políticas de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. El embajador Beltrán ha sido condecorado por los gobiernos de Rusia, Guatemala, Panamá y Chile. Gracias por estar con nosotros el día de hoy, excelentísimo embajador. Gracias, Luis. Tenemos también el privilegio de contar el día de hoy con nosotros, con el embajador emérito Carlos de Icaza, quien es diplomático de carrera y quien actualmente está retirado del servicio exterior y es consultor independiente en el sector privado. En 2015 fue nombrado embajador emérito en atención a su trayectoria de servicio al país. Fue subsecretario del ramo en la Cancillería Mexicana a cargo de relaciones con Europa, Asia Pacífico, África y Medio Oriente. Además, durante su encargo fue el Sherpa, quiere decir representante de México en todas las reuniones del G20.
Entre 1988 y el año 2000 fue subsecretario de Relaciones Exteriores para Asia, Pacífico y América Latina y representante de México en el Mecanismo de Cooperación Asia-Pacífico. En el exterior fue embajador de México en Francia, Estados Unidos, Japón, Bélgica, Argentina, Ecuador y representante ante la UNESCO. Muchas gracias por estar con nosotros, embajador emérito. Muchas gracias, muy honrado. Y tenemos con nosotros también, tenemos el privilegio de tener al embajador Sergio Ley, quien es miembro del Servicio Exterior de Carrera a partir de 1984. Sirvió como agregado cultural a la Embajada de México en la República Popular China, jefe de Cancillería en la Embajada de México en Singapur, cónsul general de México en Shanghái, director general para el Pacífico y Asia de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En el 97 fue nombrado embajador de México en la República de Indonesia. A partir de noviembre de 2001 asumió sus funciones como embajador de México ante la República Popular China. Después de sus encargos diplomáticos se ha desempeñado como consultor externo, como miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el COMEXI, entre otros cargos académicos y en la iniciativa privada. De marzo de 2012 a la fecha, el embajador cuenta con la distinción de cónsul honorario de la República Democrática Socialista de Sri Lanka en México, y en diciembre de 2019 fue nombrado presidente del Consejo de Cooperación Económica del Pacífico, capítulo México. Debo de mencionar que esto es una breve sinopsis del currículum de cada uno de los embajadores. Gracias por estar con nosotros, excelentísimo embajador Ley. Y como les decía, es una breve sinopsis del currículum de cada uno de los panelistas que tenemos aquí el día de hoy. Su currículum en realidad refleja la experiencia de 400 años y además todos físicamente parecen mucho más jóvenes de lo que son. Entonces ya me tendrán que explicar si el servicio exterior mexicano es demasiado noble o qué han logrado hacer. A lo mejor encontraron la pócima el secreto de la pócima de la eterna juventud del Goethe, del Fausto de Goethe, o algo así. Pero ya lo platicaremos en otro momento. Hoy nos toca hablar de Ucrania y tenemos hoy como moderador de este extraordinario panel al embajador Enrique Berruga, quien ha sido subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte en México, también, si no mal recuerdo, para el resto del mundo, embajador en diversas partes del mundo y de manera muy importante en Naciones Unidas con una experiencia extraordinaria. Y agradezco, embajador, que moderes este panel el día de hoy. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Luis, por la presentación, muy amable. Un gustísimo estar con mis colegas tan queridos, Carlos, Sergio y Rubén. Quiero comentar nada más al inicio que, además de la transmisión en Zoom, se está transmitiendo también este programa a través de Quibernus, de Sopitas, de Líderes Mexicanos ADN 40 y el Centro Ricardo Salinas Pliego. Para quienes lo quieran ver un poco más tarde también, lo pueden ver en YouTube, en la página del Aspen Institute México. Bueno, habiendo dicho esto, vamos a entrar en un tema complejísimo y de la mayor tensión a nivel internacional. Quizá, bueno, ciertamente en este siglo ha sido un diferenciador muy importante en las relaciones internacionales. Y quisiera dividir nuestra conversación en dos grandes rubros. En primer lugar, ¿cuáles son las posibles avenidas de salida de este conflicto? ¿Qué escenarios observan ustedes que pueden llevarnos a restaurar la paz en la región? En primer lugar. Y en la segunda mitad del programa
dedicarnos a analizar las transformaciones que está generando en el plano global este conflicto. ¿Qué impacto está teniendo sobre la Unión Europea, sobre China, sobre Estados Unidos, en fin, sobre la misma OTAN, para ver qué alteraciones está teniendo sobre el balance del poder en el mundo? Entonces me gustaría comenzar con Carlos Icaza, si me permiten. ¿Qué escenarios observas, Carlos, de salida? ¿Cuáles serían las opciones objetivamente reales y viables que hay para que este conflicto primero lleve un cese al fuego, quizá una mesa de negociaciones y un cese a las hostilidades que están teniendo tantos efectos en la región? Gracias, muchas gracias, Enrique. Saludos a todos. Un gusto estar aquí. Para que nosotros podamos ver escenarios de salida a este conflicto, tenemos que recordar brevemente los escenarios de entrada. Dicho de otra manera, ¿por qué ha sucedido este conflicto? ¿Por qué la invasión a Ucrania? ¿Y por qué no se pudo evitar? Para encontrar una salida a un conflicto internacional, tenemos que ver también cuáles son sus causas. Y más allá del hecho bien conocido de que lo que finalmente ocurrió es consecuencia de fenómenos políticos estratégicos que se han venido conformando a lo largo de varios años. Es decir, desde la caída de la Unión Soviética y el campo socialista, y desde el hecho, como todo es bien sabido, que Estados Unidos, Europa, Occidente, ha ocupado espacios que dejó la antigua Unión Soviética. Dicho de otra manera, los países de la cortina del hierro, de la llamada cortina del hierro, prácticamente todos están ya involucrados de una manera o de otra en la alianza que encabezan Estados Unidos y la Unión Europea. Quizás la cuestión más difícil de este conflicto es que estos pasos llegaron a la frontera de Rusia. Y me refiero a la frontera que hay entre Ucrania y Rusia. Nada más, y no voy a tomar mucho tiempo, voy a hacer algo breve, pero recordemos que desde la época napoleónica y en la Segunda Guerra Mundial, fueron precisamente las planicies centroeuropeas las que permitieron el paso de las tropas invasoras a Rusia. Ahora, no estoy justificando la agresión, ni mucho menos, pero el hecho es que en Rusia y el gobierno de Putin y él personalmente se sienten agraviados y han querido retroceder el mapa de la historia y del tiempo. E hicieron una invasión brutal. Ahora bien, ¿qué falló? Yo creo que hay dos factores que fallaron. Hubo un problema de percepciones equívocas de las dos partes. Es decir, en las negociaciones previas, las que estuvimos viendo en los últimos meses, no se pudo encontrar un entendimiento. Por ejemplo, algunas de las demandas rusas, como la neutralidad de Ucrania. No voy a ir demasiado a fondo de esto. Pero el punto es que no se pudo llegar a una solución. ¿Y por qué no se llegó a una solución? Una de dos. Las consecuencias para Rusia de lo sucedido quizás no fueron tan claras para ellos. Quizás la disuasión norteamericana o europea en las negociaciones no fue lo suficientemente potente, o quizás un exceso de intransigencia y de confianza por parte de Putin. Como quiera que sea, llegamos al día de hoy. O no se creían unos la versión del O otro. se creían unos a otros, o se percibían ciertas debilidades. El hecho es que no se pudo resolver y estamos en un conflicto que yo no quiero hacer predicciones porque todo lo que ha sucedido ha ido más allá de las predicciones de todos nosotros. Pero estamos en un conflicto que no parece cercano al momento del cese al fuego, ni parece cercano un arreglo. ¿Y por qué? ¿Y por qué no parece? Voy a dejar a mis colegas que hablen de las posibles salidas. Pero ¿por qué no parece? Porque las causas
Los problemas que llevaron este conflicto siguen ahí. Obviamente todos vemos que la resistencia heroica ucraniana fue desestimada, ha sido más fuerte que las armas occidentales, que las sanciones a Rusia. Última expresión, porque quiero dejar hablar a mis compañeros. No veo yo el día de hoy que una posible salida negociada al conflicto sea solamente en términos de Ucrania. Dicho de otra manera, para Rusia, por más presionada, aislada, en situación difícil que esté, no creo que sea suficiente una salida que implique solamente una declaración de neutralidad de Ucrania y alguna clase de arreglo explícito o no explícito sobre los territorios de Donetsk, Lugansk, no lo sé pronunciar bien, lo pronunciará Rubén, Crimea. Porque el problema es que hoy hay otra cosa sobre el tapete, y con esto voy a terminar. Estas enormes cantidades de sanciones. Me pregunto si el ejército ruso, una vez que logre controlar un poco más ciertas partes del territorio, y más allá de la condena mundial y los excesos y todo, dudo mucho que salieran, si no hubiera a mediano plazo o en algún momento, una discusión también sobre el levantamiento de algunas sanciones. Eso estará sobre el tapete. Y veo sumamente difícil para Occidente y Estados Unidos el levantamiento de sanciones. Entonces, el pronóstico, en algún momento habrá un cese del fuego, pero creo que más que una salida negociada, lo que vamos a ver en los próximos meses es una especie de estancamiento de la situación, quizás que baje la parte bélica del conflicto, y ya luego hablarán mis compañeros también de qué hay detrás por parte de China, de India, etcétera. Veo una situación complicada y veo efectos enormes para la economía mundial. Ahí lo dejo por ahora y gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Carlos. Rubén, tú fuiste embajador en Rusia, conoces mejor ese país que todos nosotros. Era necesario, regresando a los orígenes que planteaba Carlos ahora, para satisfacer las preocupaciones de seguridad de Rusia, la ampliación de la OTAN, la probable incorporación de Ucrania a la Unión Europea, etcétera. ¿Era necesaria una invasión, iniciar una guerra? Lo que creo, lo que estoy convencido es que el Kremlin consideró que era necesaria iniciar la guerra. Era necesario iniciar la guerra, así lo consideraron, porque necesitaban demostrar cuál es el costo que puede representar para ellos la falta de una solución a un tema geopolítico que es muy viejo. Un tema geopolítico que no solo nos lleva a la época de la disolución de la Unión Soviética, sino nos puede retrotraer al siglo XIX, francamente. Ahora, en relación con lo que mencionaba Carlos, me parece muy importante, y coincidiendo con él, me parece muy importante destacar que no es un conflicto entre Rusia y Ucrania, es un conflicto entre Rusia y Occidente que se manifiesta en Ucrania. Y lo importante es que los aspectos de salida que tú mencionabas, ya lo insinuaba Carlos de Icaza, Ucrania no va a tener palabra en algunos de ellos, porque un mecanismo de salida implica que tenga que haber un calendario de levantamiento de sanciones para finalizar el tema. Y esos no están en la mano de Ucrania de poderlas decidir. Por otro lado, hay otros aspectos importantes de la salida, que es, por ejemplo, la eventual declaración de neutralidad de Ucrania. La eventual declaración de neutralidad de Ucrania tendría que ser o aprobada por el Congreso ucraniano o, como señaló el presidente Zelensky, en un referéndum en Ucrania. ¿Eso qué implicaría? Que del momento en que el Ejecutivo determinara esa decisión, si tiene que ser refrendada por el pueblo, hará que habrá transcurrirá tiempo adicional hasta que esto se materialice. ¿Y esto cuál es la consecuencia? De que Rusia pudiera determinar
que sus tropas permanecen en parte de Ucrania hasta que ese tema se resuelva. Y la presencia de tropas de ocupación de Rusia por más tiempo pudiera convertirse en un verdadero polvorín que pudiera revivir la parte bélica del asunto, más allá de lo que consideramos. Ahora, lo que sí puedo decir, me parece con claridad, es que hemos dejado pasar la posibilidad de que se dé una solución de fondo a este tema. Y cualquier arreglo que venga, Enrique, va a ser un arreglo efímero. Va a ser un parche, como se puso en el 2014, que va a tener la parte central del conflicto, el estado latente, y que pudiera llevar a una nueva erupción de violencia o una nueva erupción de un conflicto en unos años por delante. ¿Cuál es esa parte medular? Un nuevo arreglo geopolítico en Europa, donde los mecanismos de relacionamiento entre la Unión Europea y Rusia, entre la OSCE y Rusia y la OTAN y Rusia, simplemente no funcionan. Y habrá que ver cómo se puede llegar a un nuevo tablero de seguridad en Europa. Hay que recordar el documento que se filtró en el país, que es la propuesta Blinken, que todos la conocimos porque se filtró en el país. Esa propuesta Blinken sí contenía algunos aspectos de un nuevo tablero de seguridad. Menciono dos muy rápidamente. Mencionaba aspectos de dónde se podrían situar baterías de misiles en territorio europeo, y mencionaba también mecanismos y reglas para la realización de ejercicios bélicos. Por eso Sergei Lavrov, señaló como reacción de que esa propuesta no solucionaba el tema central, es decir, la neutralidad de Ucrania, pero sí daba algunos elementos sobre los que se podían trabajar. Entonces, me parece que ese tiempo de resolver de fondo ya pasó, y ahora lo que habrá es una especie de acuerdo donde los grandes temas van a ser qué pasa con la neutralidad de Ucrania, qué sucede con los territorios de Donbass, si se va a seguir un modelo como de Abjasia y Osetia del Sur, en Georgia, o si finalmente pudiera haber inclusive un esquema de anexión o de independencia dentro de Ucrania de estos mismos territorios. Finalmente, para dejar aquí espacio a mis colegas, lo que también querría decir es que sea cual sea la resolución o el parche que se le ponga a esta llanta ponchada que es la seguridad en Europa, lo que vemos es que el juego ha cambiado. El juego ha cambiado, y las repercusiones que veremos en la seguridad global, en la economía global, en la gobernanza global, van a seguirse desarrollando durante varios años, a pesar de que el cese de fuego se haya pactado en algún momento dado. Es un problema. El final se va a dar en cámara lenta, al igual que este conflicto se ha venido gestando en cámara lenta. Si el Kremlin calculó mal o no calculó mal, eso lo estamos, digamos, se está definiendo en estos momentos. Pareciera más bien, por lo menos desde la óptica occidental, que calcularon mal, quizá el peso de las sanciones, la forma como unificó a la Unión Europea después de muchas dificultades siempre para encontrar consensos. Pero Sergio, para que haya una opción de salida, ya ha iniciado el conflicto en las condiciones en que se encuentra ahora, algo tiene que ganar el Kremlin. O sea, sería muy difícil que simplemente dijeran, bueno, dadas las presiones, las sanciones aplicadas a Rusia, esta expulsión del día de hoy o suspensión del Consejo de Derechos Humanos, el ostracismo financiero, el hecho de que no hay vuelos a Rusia, que no hay refacciones para Rusia, para muchas cosas, el cierre de canales de energía de Rusia hacia Europa, o creciente cierre de suministro de gas y de petróleo, todo eso lo está agobiando, digamos, a Moscú en este momento.
pero me parece que no podemos pensar en ninguna salida si no hay alguna forma en la que Rusia puede decir, bueno, esto nos dio determinada victoria o determinado triunfo en algún sector. ¿Tú observas cuáles podrían ser esos mínimos, digamos, para que Rusia cambiara su postura en este momento? Siguiendo en el conflicto, y no desconozco lo que ya dijeron Carlos y Rubén, de que hay una cuestión estructural de seguridad regional y europea mucho más compleja, pero simplemente para detener la hemorragia en estos momentos, Sergio, ¿cuáles serían esos elementos que tú consideras que Rusia podría considerar como suficientes como para detener las hostilidades? Bueno, muchas gracias por la invitación. Te agradezco mucho, Enrique. Creo que pues estoy en un panel que realmente está de primerísima. Yo creo que yo soy el eslabón más débil de este panel porque el resto de los panelistas tienen una experiencia internacional bastante más amplia de lo que yo pueda opinar acerca de. Mi especialidad siempre fue Asia y bueno, no me quejo de eso, pero... No, vamos a entrar en eso ahora vamos a llegar. No, mira, pero yo pienso que para Rusia es importantísimo que se cumplan los tres principios que ha estado propugnando desde un principio, desde el inicio, y desde el inicio yo me refiero hasta de 2014 o 2013, cuando se iniciaron realmente las hostilidades contra una región de Ucrania, y es que necesita absolutamente su espacio de seguridad. Eso es indispensable, y para tener una salida aquí tendría que Rusia tener una garantía de ese espacio de seguridad. Segundo, que definitivamente Ucrania renuncie en todo momento a unirse a la OTAN. No es posible que tener a un vecino que es miembro de la OTAN y que en un momento dado cualquier otro miembro de la OTAN pueda estacionar allí efectivos militares que puedan en un momento dado amenazar la seguridad del país. Y tercero, Rusia no está en contra de que Ucrania se una a la Unión Europea, pero que siempre no se una a ningún pacto militar que esté en curso por el resto de la Unión Europea. Si no se cumplen esas condiciones, yo creo que Rusia jamás va a ceder en ningún momento dado, y estoy totalmente de acuerdo con lo que expuso Carlos en cuanto a los orígenes que esto tiene, y que mientras no se dé curso y se dé solución a estos orígenes, creo que no va a caminar esto de ninguna manera. Quizá, Sergio, nada más una cuestión, la cuestión de la neutralidad ucraniana. Sí. Yo creo que hoy día ya hay elementos para que se pueda dar esa neutralidad ucraniana con digamos, los formalismos que estaba comentando Rubén en cuanto a un referéndum o algo por el estilo. Pero, sí, adelante, Sergio. Precisamente ahí voy. El referéndum no va a ser posible, va a tener que tener una decisión, va a tener que ser una decisión del Ejecutivo con todas sus consecuencias, como en muchos de los acuerdos de guerra que se han dado en el mundo. Es decir, no hay una consulta si se termina una guerra o se inicia una guerra, como no fue en la Segunda Guerra Mundial o como no fue en ninguna otra guerra. Es decir, los ejecutivos toman esas decisiones con todo el peso que eso conlleva. Y esto tiene que ser así, y el Ejecutivo de Ucrania tiene que tomar esa decisión. Es imposible pensar que haya un referéndum porque efectivamente yo estoy de acuerdo con Rubén de que no van a salir efectivos rusos, efectivos militares rusos de Ucrania mientras no haya esa firma, y si esa firma tiene que esperar a que haya un referéndum, pues nunca van a salir. Y si no salen los efectivos rusos de Ucrania, por supuesto que el referéndum va a ser un no definitivo a cualquier arreglo que pueda significar una neutralidad por parte de Ucrania, porque siempre van a estar pensando que Ucrania va a estar amenazada por los rusos. Entonces yo creo que esa solución por ahí no. Tendrá que ser una decisión del Ejecutivo, de otra manera no marcha, y claro, tendrá que tomar esa decisión, y lo dudo mucho que lo tome por
el actual dirigente ucraniano, Zelensky, porque pues ya ha visto que su imagen se ha agrandado en el mundo por otras razones, pero sí tiene, y tiene esa, en su corazón late mucho hacia el dramatismo por su formación profesional. Hubo algunos, al inicio del conflicto, estamos hablando de hace 40 días, todavía manejaba Rusia el argumento de que Ucrania no era un país de verdad. Recordarán ustedes que lo dijo varias veces el propio presidente Putin, ¿no? Yo pensaría que ya está fuera de la mesa el tema de que no es de verdad. O sea, ya las realidades han cambiado para los propios rusos y sí son un país de verdad con ganas de tener un futuro independiente y soberano. Entonces creo que ya nada más reduciríamos el debate ahorita a la cuestión de la neutralidad, ya no la cuestión de la existencia o no existencia de Ucrania. A ver, Y habría que ver, Enrique, ¿sí? si me permites, Enrique, yo creo que no se puede reducir nada más al tema de la neutralidad. Sin duda, me parecería que Sergio tiene razón en términos de una decisión del Ejecutivo, pero una decisión del Ejecutivo al margen de lo que implica, lo que señala la Constitución de Ucrania, que habla de un referéndum o de una decisión del Congreso, haría mucho más efímero todavía el arreglo que yo señalé hace rato. Pero eso es una parte de lo que sería una victoria o un gane para Rusia. Tú mencionabas, ¿qué ganaría Rusia? Fue tu pregunta. Sí, ¿Qué sí. ganaría Rusia? Rusia ganaría si se da la neutralidad de Ucrania. Rusia gana también si el expediente de Crimea queda cerrado, Sí. porque yo no creo que se diera una declaración de parte de Ucrania y de Europa que se reconociera la soberanía de Rusia sobre el territorio de Crimea anexado en 2014, pero si el expediente queda tranquilo, eso ya es un avance para Rusia. Y la otra es la definición de los territorios de Donbass. Los territorios de Donbass tiene que haber una definición. Si no hay una definición de algún tipo, que pudiera ser que se reabriera el acuerdo de Minsk de 2015, cuando Ucrania se comprometió a hacer una federalización para que las repúblicas autónomas de Donetsk y Lugansk pudieran quedar incluidas en el territorio ucraniano, entonces sí podríamos hablar de un paquete completo que estaría atado y amarrado al levantamiento de sanciones. Porque también no podemos desvincular el tema de las sanciones de un arreglo final. A pesar de, como yo insisto, este arreglo sería un parche y el tema de fondo no quedaría resuelto. Sí, tú mencionabas, Rubén, la cuestión de que habrían, en esta etapa en la que nos encontramos, una especie de quid pro quo entre levantamiento de ciertas sanciones por movimiento o focalización de las tropas rusas dentro de Ucrania. Tú mencionabas eso. Y aquí me gustaría comentar con Carlos. ¿Tú crees que el corredor que está buscándose en Mariupol, en el Mar Negro, un corredor que conecte ya literalmente el territorio de Rusia con Crimea, ¿crees que sería una salida que pudiera funcionar a mediano plazo? O sea, estoy claro que los ucranianos rechazan esa idea, rechazan hasta la ocupación de Crimea misma, pero ¿tú crees que podría haber un intercambio, digamos, de tierra por paz, por decirlo así, o de territorio por paz? Yo lo veo difícil. Además, para empezar, ¿de dónde a dónde el corredor? Porque ahorita estamos viendo que prácticamente se ha cerrado el mar de Azov. ¿Y el corredor dónde va a empezar? ¿En Crimea o va a acercarse a Odessa? Y además, ¿cuál va a ser la extensión y el tamaño del corredor? ¿Y cuál va a ser el alcance inclusive de un arreglo o de un parche, como dice Rubén? Yo quiero apuntar una cuestión que lo hago con muchas reservas, porque todos los que hemos hecho predicciones de lo que iba a pasar nos hemos equivocado. No pensamos que las cosas llegaran a un extremo que no hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial. Pero hay algo que a mí me parece desafortunadamente claro y que hay que tener en cuenta. Este es un conflicto que va a tardar. Y desafortunadamente, como lo acaba de decir Blinken, este conflicto va a durar de una manera u otra varios meses. Luego entraremos al impacto de todo esto. Pero
no veo cómo Europa, Estados Unidos, Rusia puedan llegar más allá de una especie de cese de fuego, algún parche, algo que permita que se abran algunas avenidas de diálogo. No lo veo en lo inmediato, a menos que Rusia pueda tener ciertas garantías. Rusia ya está pagando un precio muy alto por su invasión, por lo que ha hecho. No creo que ni a Rusia ni a Ucrania les alcance un cese al fuego, nada más aceptando un corredor sin que haya este quid pro quo. La mala noticia de todo esto es que ya nos cambió el mapa geopolítico del mundo y habrá que ver ahora qué es lo que va a suceder. Pues saltamos para ese tema entonces, que era quizá el corazón de esto, las implicaciones del conflicto sobre el tablero más global, pero para usarlo como gozne, como bisagra, me gustaría que pensáramos entre todos cuál podría ser la mesa de negociaciones y quiénes tendrían que ir a esa mesa. Finalmente el conflicto, sobre todo si llega a un impas, como parece que está ocurriendo ya, sobre todo en ciertas regiones de Ucrania, me parece que ya está quedándose bastante claro la zona del Donbass, está con una ocupación ya muy fuerte, muy sólida de las tropas rusas y parte del corredor, por eso el énfasis que han puesto ahí en el puerto de Mariupol, ¿no es cierto? El resto pareciera que decir, bueno, esta es la zona que te vamos a dejar, pero ¿quiénes tendrían que estar en esa mesa? A mí me parece que por lo menos hay 3 que tienen que estar en esa mesa para que esto funcione, que sería la OTAN diagonal Estados Unidos, China, como honest broker, como realmente un mediador que puede tener una utilidad, creo que fantástica en este momento. No estoy seguro, ahorita le preguntaremos a Sergio si está dispuesto en tomar esa responsabilidad del gobierno de Beijing. Por supuesto, la misma Rusia tendría que estar sentado, y yo creo que tendría que haber socios o amigos del proceso que pueden ser desde Turquía, que ha estado jugando un papel importante, la India, por lo menos esos 2 creo yo que tendrían que estar sentados en esa mesa, y probablemente una representación del secretario general de Naciones Unidas también. Pero no sé, lo dejo un poco, ¿por qué no empezamos contigo, Sergio? ¿Tú, cuál sería el papel, en todo caso, de buen componedor de China en este momento, si están dispuestos a tomar ese papel, y cuál pudiera ser la contribución china a la pacificación de la región? Sí, cómo no. Mira, efectivamente, China, inclusive Ucrania le pidió a China que fuera el honest broker para que pudiera ser el mediador honesto entre estas dos, para resolver el conflicto. Desde un principio, China ha dicho que para resolver el conflicto hay que resolver estos 3 peticiones o estas 3 posiciones que Rusia ha estado insistiendo desde el inicio del conflicto. Y también, por otra parte, está en contra de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, porque es una situación que no le conviene a él. Después lo explicaré, que tiene algo que ver con Taiwán. Y por supuesto que no está de acuerdo con con la ocupación de las provincias estas rebeldes de Ucrania, porque esto tendría un reflejo también en Taiwán, donde tiene una provincia rebelde que tiene problemas ahí de posible independencia. Entonces, lo que propone China para resolver el conflicto es que se resuelvan las peticiones rusas, pero que también se regrese a los acuerdos de Minsk, que mencionaba también Rubén en ese sentido, y esos acuerdos de Minsk, que las zonas estas de Tumbao y Lugansk queden como una especie de zonas económicas especiales en los cuales tengan una enorme autonomía en cuanto a gobierno, pero que sean parte del territorio. Pero sería un poco como las autonomías de Cataluña y de Galicia y de este tipo de cosas, ¿o? Exactamente, esa es la propuesta que está haciendo China en ese sentido. Ahora, por otra parte, en las conversaciones que tuvo el ministro de Relaciones Exteriores de China con el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Ucrania le pidió específicamente de que fuera. Sin embargo,
de que fuera el mediador. Sin embargo, China, por supuesto, esto lo vio con gran simpatía. Sin embargo, estaba esperando que Rusia también se lo pidiera, y Rusia jamás se lo pidió, y creo que Rusia jamás le va a pedir a China que sea el mediador, porque no le gustaría que de este conflicto, quien fuera triunfador, porque sería China. Pero no solo eso, no solo eso, porque la postura china claramente es sobre la integridad territorial de los estados, además. Además, Con lo cual se terminaría, así que la ocupación hasta en Crimea mismo. pues así es. China no ha reconocido la posición de Rusia sobre Crimea ni sobre estos territorios tampoco. Entonces, por eso es que aboga por el regreso a los acuerdos de Minsk. Entonces, la mesa, Sergio, si llega, ahorita les voy a preguntar quién convocaría la mesa, porque ese es el otro gran tema, ¿verdad? Pero en la mesa Enrique, yo Enrique, un mencionaba... comentario. Sí, Un comentario. adelante, A adelante. ver, vamos a hablar de que estamos en 2 etapas. Yo creo que va a haber 2 mesas. Primero pensamos en una mesa para el cese al fuego, que a lo mejor podría ser diferente. ¿Por qué? Porque ya para una solución al conflicto, para la búsqueda de una solución al conflicto, pues tiene que ser una mesa ampliada con los actores que se acaba de mencionar, es decir, Estados Unidos, la OTAN, Unión Europea, China, etcétera. Pero para lograr un cese del fuego inmediato, quizás bastaría con alguna clase de consultas, obviamente involucrando a los que estamos hablando, para que se haga. Yo no imagino un cese del fuego que sea paralelo a un arreglo mayor. Este es el problema. Es decir, un arreglo mayor requiere un entendimiento China, Estados Unidos, OTAN, etcétera, incluyendo Ucrania. Un cese al fuego puede tener otros componentes. El problema es que estamos frente a algo que va a durar bastante tiempo. Bueno, entonces, en esa primera etapa, Rubén, ¿cuáles serían las condiciones mínimas para que se llegara al cese al fuego? Yo ahorita mismo, todavía en el terreno, me parece que se tienen que solucionar varias cosas antes de que se llegue a eso, pero tú tienes la opinión más acertada en esto, Rubén. No, de ninguna manera. Lo que quiero decir es que las condiciones mínimas pasan, si para que Rusia pase a la siguiente etapa, las condiciones mínimas pasan por atender algunos de sus líneas rojas y pasan por la neutralidad de Ucrania y pasan por los temas que tienen que ver con Donetsk, Lugansk y Crimea. Si no hay un principio de certidumbre sobre esos puntos, pues no hay para dónde. No, Rusia no va a sentarse en una mesa de fondo, como se está planteando acá, una mesa ampliada, como se está planteando acá, si simplemente se le dice, oye, yo creo que sí vamos a arreglarnos aquí en estos temas y mientras pasemos a la siguiente. Yo creo, como señala Carlos, hablamos 2 etapas. Las 2 etapas pueden ser que en la primera se diga, hay estos arreglos ya en los 3 temas que hemos mencionado tantas veces, y después pasamos al otro tema, y el otro tema tiene que ver con las sanciones y tiene que ver con un arreglo ampliado. Ahora, pudiéramos ver un volteo de sombrero, Enrique, y que se siguiera una modalidad parecida a cómo se iniciaron y cómo se dieron las conversaciones a las que tú te referías en enero de este año. Las conversaciones en enero de este año se sucedieron a varios niveles, primero entre Estados Unidos y Rusia, después Rusia y la OSCE, y Rusia y la OTAN. Y lo que nos preguntábamos todos, ¿y dónde está Ucrania? Ucrania nunca estuvo sentada en esa mesa. Lo que hizo pues, que se considerara que las negociaciones no iban a ningún lado, y finalmente se dio la invasión rusa, que ya ha sido sancionada en contra del derecho internacional. Y después de ello es que que Ucrania se ve, digamos, ya amenazada en su integridad territorial y su soberanía,
cuando la comunidad internacional empieza a apilar sanciones y se declara esta coalición de las sanciones a posteriori para tratar de disuadir a Rusia que siguiera adelante. Esto es muy, muy importante porque ahora la inversión del sombrero a la que me refiero es, ahora el acuerdo se haría bilateral con una sanción posterior para el levantamiento de las sanciones. Ahora, lo que es importante en relación a lo que mencionaba Sergio, quisiera añadir nomás un punto, si me permites, en relación con China, que tiene que ver con el texto del comunicado conjunto del 4 de febrero de este año entre Xi Jinping y Vladimir Putin, que me parece que aunque efectivamente, como Sergio le ha mencionado, de ninguna manera China sanciona o aprueba o ve bien la invasión a otro estado, hay dos expresiones ahí que son muy importantes. Dicen el texto en uno de sus párrafos, es un larguísimo texto del 4 de febrero, dice en uno de sus párrafos, ambas partes condenan enérgicamente la expansión de la OTAN hacia el este y señalan que la resolución de estos temas debe tener en cuenta los intereses de Rusia. En otro párrafo equivalente también criticaron el acuerdo de AUKUS. No vamos a entrar en ese tema el día de hoy, pero lo que sí queda muy claro es que sí hay una correspondencia china política, una declaración política china importante en favor de Rusia en ese sentido, Claro, y que claro. no la califico ahora, ni puedo decir cuál va a ser la profundidad de la respuesta china, por Sergio está mucho mejor compenetrado de esa posibilidad, pero tampoco me gustaría apostar a que China no va a hacer nada en el peor de los casos si es que Rusia tuviera enfrentar una situación más adversa de la que ya está enfrentando ahora. Hoy día, digamos, como están las condiciones hoy, daría la impresión de que el que tiene que dar todas las concesiones es básicamente Ucrania, ¿no es cierto? Tiene que conceder no entrar a la OTAN, tiene que conceder una autonomía para el Donbass, tiene que reconocer ya la pérdida finalmente de Crimea, pero del lado ruso no estamos viendo que digan, a cambio de eso hay un cese al fuego, a cambio de eso hay garantías sobre el resto de la integridad territorial de Ucrania, etcétera, etcétera. Yo no he visto cuál es la oferta rusa, igual estoy desinformado, pero no he visto que haya un quid pro quo por parte de Rusia, es decir, yo dejaría o cesaría las hostilidades si ocurren tales y tales cosas. Esa garantía no la he visto, o sea, en un momento dado podría ser un salto al vacío para Ucrania, dar esas concesiones y no tener nada a cambio, como ya les ocurrió, por cierto, después del acuerdo de Budapest. Entregaron las armas nucleares. En el 97. Claro, a cambio de la integridad territorial. Eso era una de las garantías que estaban además En el sancionadas 97. por la OTAN, Estados Unidos, etc. Y de todos modos se violó, ya en dos ocasiones. Se violó con Crimea y ahora otra vez. Tienes toda la razón. A ver. Perdón. Pero, a ver, un comentario. Antes, nada más. Sí, adelante. Es que sí ha habido, Enrique, no conozco el texto ni mucho menos porque ha habido una caja oscura en términos de lo que han intercambiado, pero lo que sí ha habido es expresiones del lado ucraniano de que se está avanzando también en las seguridades que tendría Ucrania post-conflicto. Así es. ¿Cuáles son esas? No conozco el texto, pero sí ha habido expresiones de los líderes negociadores ucranianos de que se ha avanzado en seguridades ucranianas post-conflicto. La naturaleza de ellas no las conozco, pero sí ha habido por lo menos esa mención. Disculpa, querido Carlos, disculpa. Dos cuestiones. Una, al primer comentario de Enrique, sí y no. ¿Qué quiere decir? Esas concesiones de Ucrania servirán desde luego para el cese al fuego, pero un arreglo de mayor alcance tiene que ser un arreglo ya con las otras potencias que pueda incluir la ventilación o no de las sanciones que tiene Rusia. Y el segundo punto me dices, ¿y Rusia qué ofrece? Bueno, yo veo ahí una cuestión. Rusia es el país invasor, tiene sus tropas,
está combatiendo, está atacando las ciudades y está ocupando territorios. Entonces, lo primero que tiene que ofrecer es dejar de hacerlo. Lo segundo que tiene que ofrecer es retirar eventualmente sus tropas. Y lo tercero es dar garantías y tenerlas, y ahí entra el tema obligado de las sanciones. Perdónenme, yo sigo viendo esto en dos etapas. Y esto es bien importante por las consecuencias a la economía mundial, a las consecuencias de la economía europea, de Estados Unidos y de México. Entonces, la fase, digamos, bélica puede resolverse parcialmente, es decir, la fase de combate, etcétera, y una especie de status quo, puede resolverse con estas concesiones. Pero el tema de fondo es que tiene que haber en algún momento alguna clase de arreglo o entendimiento entre las potencias. Una última cosa, que me parece que no lo hemos hablado bien. La mayor dificultad que hay para lidiar con Rusia en estos momentos es, perdón la expresión, Rubén, quizás no te parezca, pero Rusia es una potencia en declive, no es una potencia en ascenso, como lo es China, por ejemplo. Y cuando una potencia está sufriendo este tipo de situaciones, aislamiento, problemas económicos, falta de garantía en las fronteras, etcétera, es una situación en la que es más difícil de hablar con Rusia. Ahí lo dejo. Sí, de hecho. Perdón, nada más por referencia, a mí no me impacta ni me importan los comentarios que se hagan sobre bueno. Rusia. Yo soy orgullosamente Sí, mexicano y no me importa lo que se diga. Igual todos nosotros, pero lo dije porque conocen Rusia más que nosotros, Pero y dije porque lo simplemente algo conozco, descriptivo. porque lo conozco, lo que sí puedo decir es que una de las heridas más grandes que hizo la administración Obama a Rusia fue decirle, es que es una potencia regional. Para lidiar con Rusia se necesita ofrecerle algún tipo de inclusión y algún tipo de lugar en la mesa. El simplemente considerarlo del tamaño que se quiera considerar no abona a poder llevarlos a alguna mesa eventualmente. Pero en fin, lo que me gustaría decir ahora... Déjame hacer una breve metáfora sobre esto. Yo tengo la impresión de que en Moscú llevan ya un par de décadas probablemente, o por lo menos una, en que ven que el tren de China va a toda velocidad, el tren de Estados Unidos también, ya no compiten en lo financiero o nunca compitieron en lo financiero, por ejemplo, con China, ni de cerca, en lo tecnológico están retrasados. En fin, donde sí tienen un papel de gran potencia es en la parte militar. Claro, claro, claro. Son la potencia nuclear más grande del mundo. Claro. Ahí está. Ahí Entonces, está, es decir, claro. bueno, ¿cómo puedo yo estar en la mesa de los adultos si no puedo competir en todas estas cosas en donde sí puedo competir en lo militar? Y encima ya me había yo llevado unos trofeos en Georgia, en Moldavia, en el propio Ucrania, y nadie dijo nada. En Siria, no se diga, pues me estaban dejando siempre el campo en la parte militar porque le transmito miedo al mundo de que voy a utilizar la bomba nuclear si no me permiten salirme con la mía. A ver, lo dejo ahí. Este es el problema básico, yo creo que del conflicto. Porque Claro. de un principio, a raíz de la caída o la desaparición de la Unión Soviética, Occidente tomó a Rusia pues sin consideraciones, porque claro, desde el punto de vista económico, pues es una potencia muy pequeña. Caray, tiene el mismo ingreso per cápita, casi el mismo ingreso per cápita que México. Y claro, desde el punto de vista económico no tiene leverage. Sin embargo, pues es la única potencia militar que se puede enfrentar a la gran potencia que es Estados Unidos. Y eso, el no tomarla como un igual en todos los arreglos militares o de cualquier naturaleza, y la expulsión de Rusia del grupo de los 8 que era antes, y para que quedaran otra vez como el grupo de los 7, fue un gran golpe para Rusia, porque si bien es cierto de que ya su economía era aún muy pequeña, pero seguía siendo la potencia militar.
Pero entonces habría que hacer una especie de acto muy histriónico a nivel internacional para decirle, no, Rusia sigue siendo la gran Rusia. No, pero ahí está Enrique, justamente el quid pro quo del que comentabas. ¿Cuál es el quid pro quo de fondo hacia una salida del conflicto? Y el hecho es que Rusia está haciendo lo indecible, para que se le considere como una potencia. Claro, Nadie es más peligroso en términos internacionales, en términos de potencias o de conflictos de poder, cuando está en una situación de debilidad. claro. Debilidad económica, Ujú, debilidad política, Acorralado. cuestionamiento mundial. Entonces ahorita la situación es sumamente peligrosa. No hemos hablado de algo más. Puede haber un accidente. No Sí. quiero ser apólogo del desastre, pero puede haber un accidente. Claro. Por eso importa muchísimo ahora que en Estados Unidos, que en Europa, haya una reflexión a fondo de cómo se puede resolver el problema. Déjenme Exacto. comentar un minutito algo que dijo Fareed Zakaria hace unos días, y todos sabemos que es un analista muy conocido en CNN y en otras cosas. Dijo, bien por la política del gobierno norteamericano de predecir lo que iba a ocurrir, bien por sus servicios de inteligencia, pero cuidado, ha logrado romper el ABC de la política del poder y de los conflictos. ¿Cuál es? Evitar que se unan tus enemigos. Y el hecho de que el mismo Estados Unidos propició desde el año pasado que podía considerar y apoyar la entrada de Ucrania a la OTAN, facilitó este diálogo y acuerdo entre Rusia y China. Claro, claro. ¿Cómo se imaginarían, y termino con esto, cómo se imaginarían ustedes si nuestro país fuese un país de 200 y pico de millones de habitantes, rodeado de 3,000 millones de personas? Claro, Porque tienes a la China y a la India, claro, y estás lleno de recursos y de territorio. claro. Entonces, el quid pro quo de esta cuestión es encontrar la manera de que haya un modus vivendi con Rusia. Y a Claro. Rusia lo que se le puede ofrecer es un cierto reconocimiento. Claro, hay cuentas por pagar y cuentas por cobrar. Y una cuestión que viene a complicar todo. Hay elecciones en Estados Unidos dentro de unos meses. Pensar que en estos momentos una de las dos partes va a ceder es difícil. Por eso me remito que tiene que haber más cordura, más cálculo de qué hacer. Ahora, el problema es que mientras las atrocidades y los crímenes continúen, se hace muy difícil el diálogo. Ahí lo dejo. No lo dejes ahí, Carlos, porque quiero- creo que es muy importante que esa dimensión no la hemos mencionado, no hemos mencionado esa dimensión de los probables eventuales crímenes de guerra, porque nos da, cuando hablamos de los caminos de salida, se dan por lo menos tres vías, ya vimos acá, hay un consenso acá. Una que referiría a la parte bélica en sí misma, la otra que se refiere a una solución más o menos de fondo, ojalá que también pudiera traer el tratamiento de las sanciones, pero hay una tercera vía que no hemos conversado, que tiene que ver con los supuestos que tendrán que investigarse, crímenes de guerra, y para eso la comunidad internacional tiene una gran capacidad de hacer buenas investigaciones a fondo, y habrá que ver cuál es el resultado de ese esquema, porque eso nos lleva a otra dimensión del problema que no hemos tratado. Y aquí lo que es importante, Enrique, a ti que te gusta hacer mucho los análisis de fondo, hay un tema que es importantísimo. Al final del día, haciendo eco de lo que mencionaba Carlos de Icaza, no ha habido, después del largo telegrama de George F. Kennan, que es el padre de la política de contención en 1946, los Estados Unidos y Occidente, por añadidura o por contaminación, como lo quieras ver, no ha sido capaz de diseñar una política para relacionarse antes con la Unión Soviética y después con Rusia, que no fuera la contención. En el mejor de los casos, la política de Estados Unidos y de Occidente frente a Rusia ha sido llena de inconsistencias y muy irregular. Hay que rediseñar una nueva política
de relacionamiento con Rusia, porque por lo menos tiene una cosa, y ahí un poco objeto el carácter histriónico de la propuesta que querías hacer de un acto histriónico, porque estamos hablando de potencias con paridad de ojivas nucleares. Y ahí sí te empareja la mesa en el terreno más difícil de todos. La mesa que era pareja en el terreno que más nos duele y más nos preocupa, que es la paridad de ojivas nucleares. Bueno, hablaba Carlos Icaza hace un minuto de que va a haber elecciones en Estados Unidos y la impas que genera esto. En Estados Unidos, con estas guerras culturales, además que han tenido en los últimos años, el único pegamento que han encontrado desde la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos ha sido el tener un gran enemigo, la Unión Soviética, el socialismo real, después el Islam, ¿verdad? Después del 9/11. Ahora China le metieron un rato en el gran enemigo que une a todos los americanos. Y ahora, pues esta guerra en Rusia, pues también les viene a modo. Pero me gustaría introducir un tema antes de darle la palabra a Luis, que sí tenemos que tocar, sí o sí, que tiene que ver con el fantasma nuclear. Una potencia nuclear de las 5 no había hecho una amenaza como la que acaban de hacer los rusos hace cosa de 3 semanas, de que sí está en el tablero la posibilidad de utilizar sus arsenales nucleares para dirimir este conflicto. Es una cuestión inédita, no lo ha hecho pues, ninguna de las otras potencias nucleares, ni siquiera en el caso de Pakistán y la India, creo que sería lo más cercano en 2003, pero es una cuestión delicadísima, probablemente lo más delicado de lo que estamos hablando, que no podemos dejar fuera de la mesa. Me gustaría un comentario de los tres y luego pasarle la palabra a Luis. Yo quisiera decir algo, un punto muy importante en esto. Perdón, Rubén, me adelanté, te dejo. No, rápidamente, nada más. Kozyrev, que fue el canciller de Boris Yeltsin, sacó en Twitter, raro, que vive en Estados Unidos, por cierto, Kozyrev, sacó un comentario en relación con ese punto, Enrique, y decía él, al criticar la posición de Putin y el gobierno de Putin, decía Kozyrev que gana más Putin y Rusia blandiendo el sable de la amenaza de la nuclear, de la utilización de arma nuclear, que utilizándola. Y después, aquí conversando con algunos colegas, también veíamos un aspecto también muy directo. ¿Se acuerdan de Chernóbil? Sí. Uno de los aspectos importantes a considerar de Chernóbil, si hubiera una explosión en Ucrania, por ejemplo, simplemente, hasta por efectos de los vientos predominantes en la zona, los efectos de una explosión nuclear en Ucrania llevarían un altísimo peligro de contaminación radioactiva a Bielorrusia y a Rusia misma, además de los países nórdicos, etc. Entonces, nunca hay que despreciar la amenaza de alguien que tiene un arma nuclear, nunca hay que olvidarla, pero yo estoy más de acuerdo con Kozyrev que blandir el sable de la amenaza le resulta más efectivo que la amenaza misma. Pues sí, pero es peligrosísimo, digo, se van a vender calmantes para toda la humanidad a pasto en estos días. Un comentario breve sobre el tema nuclear, Sergio. Yo creo que hay dos elefantes en el cuarto. Uno lo mencionamos de pasada, pero quizás después puedas volver sobre él, Enrique. La cuestión de los derechos humanos, las violaciones a los actos que vimos en Bucha, etcétera, complican absolutamente todos los escenarios de salida. Esto es un tema que tendrá que buscarse cómo resolver. Pero el otro elefante del cuarto es no solo la amenaza nuclear, sino el hecho, ustedes lo recordarán muy bien, ya desde hace años, hay quienes a la ligera hablan del uso de armas nucleares tácticas. No hay una sola manera de utilizar armas nucleares. Ahora, hablábamos hace un ratito del accidente. Yo creo que hay dos cosas y con eso termino. La amenaza nuclear es lo que ha impedido e impedirá que se enfrenten directamente tropas de Estados Unidos o de Europa con los rusos en Ucrania.
Pero sin embargo, estamos en el borde de una línea muy delgada. No se estarán enfrentando tropas, pero sí hay entrenamiento por parte de Estados Unidos, etcétera, de soldados y gente de Ucrania. En Estados Unidos ha trascendido, les están dando armas. Entonces, estamos al filo del borde de una situación muy peligrosa. La segunda parte es que el problema con la disuasión nuclear es que justamente no se sabe hasta dónde se puede llevar. Y esto está ocurriendo en un país que tiene varias plantas nucleares. Acuérdense Chernobyl, termino. La contaminación de Chernobyl dura hasta el día de hoy. En algunas partes incluso de Ucrania y del este europeo, llegó hasta Francia y otras partes del mundo. Entonces, ahorita estamos con un problema muy serio ahí y de ahí es importante la prudencia y que no vaya a haber un accidente. Sergio, un remate con este tema nuclear. Yo creo que nunca pasará de una amenaza, honestamente. Creo que sí, efectivamente coincido en que se está blandiendo esto como una amenaza y que es un arma que en un momento dado nunca se va a utilizar. Sin embargo, yo creo que China en ese sentido persuadiría a Rusia de no utilizar jamás esa arma, por una parte, y por otra parte, si acaso llegara a utilizarse, desgraciadamente, pues creo que Rusia saldría altamente perjudicada en ese sentido, y esa unión que en estos momentos política o geopolítica pueda haber existido o pueda existir entre Rusia y China, se quebraría. Creo que allí no habría más cooperación de ninguna naturaleza en ese sentido. En cuanto a las sanciones, pues yo creo que Rusia se pueda sentir un poco cómoda o al menos no tan agarrada del cuello, porque Rusia, perdón, China, no ha de ninguna manera disminuido las compras que está haciendo a Rusia de combustibles. Las otras compras también no las ha disminuido en un momento dado. Y si por otra parte la llave hacia la Unión Europea se cierra, creo que China estaría dispuesta a ampliar el suministro de petróleo y de gas que está recibiendo en estos momentos, porque además pues lo está recibiendo a través de oleoductos y de gasoductos por todo el territorio chino que van atravesando toda la Siberia. Entonces creo que es una salvavidas pequeñito de salvación en ese sentido de las sanciones. Pero creo que habría que tomarlo en consideración también eso. Sí, no, pues es de lo más alentador que hemos oído en la última hora. Luis, ¿alguna reflexión? ¿Qué te provoca observar este diálogo, en fin? Me ha parecido un diálogo extraordinario, muy interesante, más muy revelador de lo que está sucediendo y muy equilibrado, porque de alguna manera me ha parecido que, como en todos los conflictos, siempre una labor de propaganda. Y mi pregunta va hacia allá. ¿Qué tanta propaganda hay en medios de comunicación, considerando que pues, estamos enfrente de un conflicto armado? ¿Y qué tanta influencia está teniendo esa propaganda para provocar que los líderes que están participando tomen una u otra decisión? ¿Y qué tanto pudiera estar afectando, y ya lo dijeron ustedes, pero qué tanto pudiera estar afectando la resolución del conflicto? Es decir, que el efecto de una posición de un líder, dígase Putin, dígase Zelensky, dígase Boris Johnson, dígase el presidente Biden de Estados Unidos, ¿qué tanto puede estar afectando la cuestión electoral para que uno de estos países fije sus posiciones y qué tanto pudiera estar afectando la resolución del conflicto? Bueno, creo que de entrada está la elección que viene el domingo en Francia, ¿no, Carlos?
Macron le ha sacado un kilometraje bárbaro a esta guerra, ¿no? Para ganar Así es. la Le ha reelección. sacado kilometraje, pero también le ha reducido los márgenes con Marine Le Pen. Pero esta es otra conversación. Aquí, con respecto al comentario, hay algo central. ¿Qué papel está jugando la propaganda? Nosotros estamos acostumbrados y conocemos muy bien cómo se juegan estos temas en Occidente, en Estados Unidos, en la Unión Europea. Pero hay un nuevo actor, y un nuevo actor ya desde hace varios años, que es Rusia. Hablemos de la ciberseguridad, hablemos de lo que está pasando. Rusia ha desarrollado en 10 años uno de los sistemas más importantes del mundo de interferir en la opinión pública de otros países. Y si no, recordemos la elección en Estados Unidos, justamente entre Trump y Hillary Clinton, entre Trump y Biden. Entonces, hoy en día, los términos de propaganda ya no se reducen a lo que estábamos acostumbrados hace algunos años. Los grandes medios, los periódicos, las declaraciones, la propaganda gubernamental. Si no, veamos del lado de Rusia, Sputnik, Russia Today, que es la contrapartida de otras expresiones en Estados Unidos. Me llama la atención algo sobre este conflicto muchísimo. No hemos visto todavía grandes hackeos ni grandes conflictos en ciberseguridad. Yo creo que eso es algo que se está diciendo que puede venir, porque no hemos visto la ciberguerra que puede ocurrir en cualquier momento, que es la ciberguerra. No ha ocurrido en el caso de Ucrania. Fíjense qué interesante. Los celulares siguen funcionando. Es decir, hay todavía vías de escape para que la gente se mueva, para los corredores, ¿cierto o no? ¿Qué es lo que estamos viendo en la propaganda? Un factor al que no estábamos acostumbrados, las redes, o cómo la propaganda oficial rusa habla de que el ejercicio se hace para la desnazificación de Ucrania, etcétera, etcétera. Por cierto, encabezada por un primer ministro judío. Y les ahorro lo que hacemos del lado de Occidente, que lo conocemos muy bien. Claro que juega la propaganda. Es una parte central de todo, pero tiene otra vía. Y la otra vía es la vía que complica a los gobiernos, sobre todo a los gobiernos de Occidente y democracia, el tomar posiciones, porque están condicionados por esa misma propaganda. Por eso hablé hace un momentito de la cuestión de los derechos humanos. Qué difícil será una negociación si no se pone eso en la mesa. Lo dejo ahí. Por eso la pregunta de Luis tiene mucho fondo, porque qué tan ciegos estamos para poder analizar esto a la luz de las campañas de desinformación de un lado y del otro. Pero hay una parte que también es un actor novedoso aquí, Enrique, que es las fuentes abiertas de inteligencia. Como ningún conflicto nos ha invadido en todos los medios, información de fuentes abiertas de inteligencia que por ejemplo, en enero, todos estamos viendo los OSINT, que llaman Open Source Intelligence, estamos viendo cómo estaban posicionadas las tropas, dónde estaban los tanques, etcétera, y seguimos viendo cuál es el puente que fue derribado, que fue explotado, etcétera. La aparición del Open Source Intelligence en este conflicto ha sido masivo. La filtración misma de la propuesta Blinken en el país es otra manera de tener una fuente de inteligencia abierta. Y esto también ha impactado mucho a la opinión pública. Pero hay un tema, Enrique, que yo traté en un artículo que le llamo el síndrome de Chamberlain. Y el síndrome de Chamberlain nos lleva a pensar en cualquier líder que está frente a un posible conflicto bélico. Y lo último que quiere ese líder es que le pongan la etiqueta de un nuevo Chamberlain. Y eso hace que la retórica aumente de una manera exponencial. Te pongo dos ejemplos muy importantes. El más importante fue el que se dio en la conferencia de prensa del 19 de enero de Joe Biden, cuando dijo, bueno, si hay una incursión menor, lo que pasaría es que estaríamos todos peleando para ver cómo reaccionaríamos. Dijo Biden, e inmediatamente la Casa Blanca empezó a reaccionar haciendo la mención que nosotros los mexicanos conocemos muy bien, lo que el presidente quiso decir, ¿no? Y la retórica de la Casa Blanca aumentó,
hasta que alcanzó el sweet spot que hacía eco ya con la opinión pública, y ya Biden nunca se bajó más de este tiempo. Es decir, llamó espontáneamente y después se arrepintieron en un discurso de que Putin no merecía gobernar ese país, por ejemplo, y explicar que no estaban buscando el cambio de régimen. Y el otro fue Scholz. Scholz, acuérdense, ¿cuál fue la primera reacción de Scholz? La primera reacción de Scholz fue: vamos a mandar 5,000 cascos a Ucrania. Recuérdense de eso, fue muy significativo. Vamos a mandar 5,000 cascos a los soldados de Ucrania. Y ya Y duplicaron después, el presupuesto militar los alemanes también. y canceló el Nord Stream, etcétera. Y entonces los líderes empiezan a golpearse el pecho para demostrar públicamente su posición de bravía, porque no quieren ser un nuevo Chamberlain. Pero hay una cosa que debemos advertir a todo mundo: viene un gran desengaño, porque los finales no son como los apunta la retórica y la propaganda. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, había los gritos que prevenían decir: cuelguen al Kaiser, decían los gritos en Europa, y al final el Kaiser no fue colgado. Yo veo que la ocupación no es factible, es decir, si ganar la guerra ya le está costando a Rusia lo que le está costando, una ocupación yo la veo punto menos que impensable. Creo que el ejemplo de Irak es muy claro, ¿no? Tiraron las estatuas de Saddam Hussein en 3 días y después vino lo bueno, ¿verdad? Ya la ocupación es otro cantar. Pero me gustaría hacer un cierre, y ojalá le entres también, Luis, a este cierre, que tiene que ver con ganadores y perdedores. Vamos a hacer los últimos 10 minutos del webinar, una especie como de saldos que puede dejar esta guerra en cuanto a ganadores y perdedores, y no solamente son figuras políticas o estados nacionales, sino también la economía y algunas otras cosas. ¿Quién quiere empezar? ¿Por qué no empezamos contigo, Sergio? Mira, yo creo que el ganador de esta contienda, porque finalmente es una contienda, va a ser China, finalmente. Sí. Porque por una parte, la economía china pues no ha sufrido mayormente, más que pues en cierto sentido. Creo que también el acercamiento que ha tenido China con Europa ha sido muy importante. China y Europa, pues Europa es el primer socio comercial de China. Y para China también Europa pues es de una manera importante. Ha habido contactos muy estrechos entre todos los líderes. Las reuniones que ha tenido, reuniones virtuales que ha tenido Xi Jinping con Macron, con Schulz, con el presidente de Italia, con el primer ministro de Italia y con Johnson también en Gran Bretaña, pues han sido muy productivas y han fijado una posición que me parece que ha sido una posición muy objetiva por parte de China para resolver el conflicto, y nunca ha variado, es decir, no ha tenido variaciones en cuanto a cuál ha sido su posición. Entonces creo que de este conflicto sí China va a salir muy fortalecida. Creo que por otra parte Estados Unidos y Rusia van a estar muy bocabajeados resultados de esta contienda. A ver. Coincido con Sergio Ley. China es un país, es uno de los ganadores. Zelensky es un ganador, sin duda. Zelensky gana como líder, sin duda. Y como señalábamos, Rusia, la primera batalla que perdió Rusia, y la perdió muy rápido, fue la batalla de la narrativa. Rusia es un perdedor en la primera instancia. Sin embargo, dependiendo del final, por el interés geopolítico que se está jugando, si al final del día hay un acuerdo mediante el cual Rusia obtiene satisfacción en lo que se refiere al tema de Ucrania, la neutralidad de Ucrania, ¿saben qué? Rusia también gana. A ver, Carlos y Luis. Yo creo que además de hablar de ganadores y perdedores, porque bien podemos decir que no solo hay ganadores y perdedores, sino también víctimas, y hablamos con mucho respeto del pueblo de Ucrania, el país saldrá eventualmente adelante, pero hay otros perdedores. Un primer perdedor es la economía mundial. Absolutamente. Un perdedor es la globalización como la conocemos.
Otro perdedor es la zona de confort que hemos tenido en los últimos 20 años, de un cierto entendimiento en Europa. Otro perdedor es que va a haber un proceso de militarización creciente en Europa. Eso lo estamos viendo. Los arreglos actuales ya no valen. Nos cambió el mapa del mundo. Sí, señor. En eso perdemos todos. Habrá quienes tengan oportunidades, a quienes les vaya mejor o peor. Pero todo esto está ocurriendo después de la pandemia. Yo creo que en cierto sentido todos perdemos en cuanto a que nos tendremos que acostumbrar en este nuevo siglo a un mapa cambiante en lo político, en lo económico. Es evidente que después de este tipo de circunstancias siempre hay una gran recuperación y la habrá económica en distintas partes del mundo. Pero lo que tenemos que entender es que ya hay un perdedor que se llama 2022. Este 2022 estará afectado económicamente en todas partes por lo ocurrido. Yo sí estoy seguro de que a la larga algo se encontrará, un modus vivendi, quizás no un status quo ante bellum, pero, y por último, esto tiene facturas. Y aún quienes se sientan ahorita ganadores tendrán facturas. Y me puedo referir a los que hace unos momentos hubo en la Asamblea de las Naciones Unidas, todos lo vimos, una resolución suspendiendo a Rusia de la Comisión de Derechos Humanos. No estoy seguro de si es acertado o no suspender a alguien que debe de afrontar las consecuencias en su caso, pero en su explicación de voto hace unos momentos, Juan Ramón de la Fuente dijo que tiene que haber una investigación y una sanción a los culpables. Estos también van a ser tarde o temprano perdedores. Y espero yo, para terminar con una nota positiva, que todo esto sea una gran lección para la humanidad, de que hay que actuar no de esta manera de que el ganador se lleva todo. Termino con esto. Acuérdense lo que sucedió al final de la Primera Guerra Mundial. El Pacto de Versalles y las condiciones impuestas alemanas llevaron en poco tiempo a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no hay que olvidar que en los arreglos, estos arreglos deben de ser equilibrados. Espero que esto ocurra porque hay mucho en juego. Sí, la parte de vendetas no ha ayudado nunca en la historia, ¿no? Menos a la paz mundial. Luis, y yo tengo un comentario por ahí también, por favor. Pues me parece que, como lo mencionaba el embajador de Icaza, hay grandes perdedores en este conflicto. Veo grandes perdedores a largo plazo. Y la pregunta a la mejor que se van a hacer los pueblos en el futuro es si las distintas partes no pudieron haber hecho más para evitar este conflicto. Porque la humanidad siempre tiende a ver a uno como la víctima y al otro como el victimario. Y la pregunta es si víctimas y victimarios y terceros no pudieron haber hecho algo adicional para evitar que se detonara este conflicto que tanto está afectando a la humanidad. Y por otro lado, coincido con el embajador Ley en el sentido de que en la medida en que China se ha mantenido al margen de este conflicto, pues de alguna manera eso puede favorecerle en el futuro, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista económico. Y creo que finalmente creo, y tendremos que ver cómo se resuelve este conflicto, pero me parece que el mundo puede ganar en tanto haya una mayor conciencia
del respeto que debe de existir entre los pueblos. O sea, el mundo ha perdido porque sin duda hemos visto las carencias que todavía existen en las relaciones internacionales y en el mundo actual desde la perspectiva del respeto. Y sin embargo, me parece que por la resolución de este conflicto, por el conocimiento que ha habido del mundo, de lo que está sucediendo, pudiera provocar una conciencia de la relevancia del respeto entre los pueblos y entre todos los seres humanos. Todavía me parece que la humanidad tendrá que trabajar mucho en eso en adelante, pero en la medida en que se gane un poco de conciencia en relación a la importancia del respeto como un atributo del amor, creo que ahí es donde, vamos a decir, existe el mayor puntaje desde la perspectiva del ganador. Gracias, Luis. Yo veo un ángulo que no hemos tocado y no sé si en los 3 minutos que nos quedan podemos medio abordarlo para cerrar, que sí tiene que ver entre el tema, el choque, digamos, que se venía dando entre regímenes autoritarios y regímenes democráticos. Creo que esa parte también es uno de los nudos que está tocando, de los nervios que está tocando este conflicto. Me parece que ese debate que incluso ha llevado a que gente como Biden dijera el otro día que ya no podía gobernar Putin ese país, cómo está percolando esto en los Erdoganes, incluso en tendencias muy nacionalistas como las que está llevando la India, en la propia China. Es algo que inquiete esta cuestión. Yo creo que sí se está dando también esa dicotomía. Creo que cada vez serán mundos más y más paralelos, el mundo de los regímenes democráticos y el de los autoritarismos, y lo que le dice a las sociedades sobre cuidarse de unos o de otros, ¿verdad? Creo que es un tema relevante. No sé si quieren hacer un breve comentario sobre eso y vamos cerrando el panel. Sí, Sergio. No, yo creo que esto es una, y ahí sí me voy a propaganda, es una propaganda por parte de Estados Unidos, el hecho de que haya o que vaya, puntos están caminando a una dicotomía entre los autoritarios y los democráticos. Yo creo que cada sociedad y cada nación pues va a escoger el régimen que mejor le convenga, ¿no? Y claro, va a escoger el régimen que mejor le convenga en función de los beneficios que esa sociedad reciba. Podrá haber autoritarismos en que yo los llamaría ilustrados, y podrá haber autoritarismos que son verdaderamente gorilescos, pero que no por esto debamos de por encapsularlos todos en una sola burbuja, y por otro lado tengamos democracias en que muchas de las democracias pues también tienen una gran interrogante de realmente si han llevado beneficio a su pueblo, a su sociedad o no. Regresamos a lo de Deng Xiaoping, de que no importa de qué color sea el gato mientras case ratones, ¿no? Pues si quieres por ahí, sí, claro. Bueno, pues no tengas algún comentario final, Luis. Yo quiero agradecerles a mis amigos y colegas, a Rubén, a Carlos y a Sergio, que hayan estado acompañándonos en este webinar. Ya después les comentaré cómo lo fue registrando la gente que lo está viendo y lo va a ver en el curso de los próximos días. Pero agradecerles mucho por la profundidad, por el estudio que denotan sus comentarios que realizaron para prepararse para este webinar, y pues yo en lo personal muy complacido, muy agradecido. Creo que ya lograron confundirme un poco más, cual es una cosa muy buena. Luis, muchas gracias. Enrique, muchas gracias. Adelante, embajador. Muchas gracias. Nada más quería señalar rápidamente que el análisis de antecedentes, el análisis de consecuencias, el análisis de algunos aspectos geopolíticos, a ninguno de nosotros, y perdón, hablo por mí, pero seguro hablo por todos, nos lleva de ninguna manera a encontrar ninguna justificación a una invasión, a un país soberano, a
invasión que pone en duda la integridad territorial de un país, a situaciones que ponen también en riesgo los derechos humanos. Ninguno no ha sido tratado, no ha sido comentado, pero sí creo que es importante que quede muy claro, porque como lo señala la Carta de Naciones Unidas, como lo señala nuestra propia Constitución y nuestra propia convicción, creemos que las decisiones adecuadas se han tomado por la comunidad internacional en ese respecto y nuestro país también. Hacía falta decir eso, perdón, 2 minutos. Hacía falta decir eso. Lo ocurrido es inaceptable. Absolutamente. Es decir, falló la diplomacia, fallaron muchas cosas, pero lo ocurrido es inaceptable. Verdaderamente las escenas que hemos visto, no solo en Bucha, el ataque a la población civil, es decir, 4 millones de refugiados, y no solo 4 millones de refugiados, ya hay 10 millones de desplazados internos en Ucrania, la destrucción del país, la violación descarada de los derechos humanos. Decía yo hace un momento que este es un tema central para que haya una salida, pero francamente, todo lo que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, todos estos, alguien decía el otro día que el mayor legado del siglo XX al XXI ha sido las Naciones Unidas y el multilateralismo. Hoy eso está en cuestión de una manera brutal, y más allá de si son regímenes autoritarios o demócratas, realmente es necesario recordar que esto es una cuestión que debe preservarse y que lo sucedido es inaceptable. Totalmente de acuerdo con usted. De acuerdo. Pues no me queda más que decir que viva la dignidad humana, que vive el respeto entre los pueblos y entre los seres humanos, que vivan los derechos humanos, que viva el amor y que vivan la diplomacia. Gracias a los grandes diplomáticos que hemos tenido el día de hoy, y sin duda habrá temas en el futuro próximo que habrá que tocar y que habrá que continuar tratando. Gracias a todos y gracias a todos por estar presentes. Gracias, embajador, por una extraordinaria dirección. Gracias. Muchas gracias. Luis. Gracias por la invitación. Rubén. Gracias. Un abrazo, Sergio. Nos vemos, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Suerte con todo. Gracias.